La suba de tarifas y el plan de ahorro anunciado ayer por parte del Poder Ejecutivo, junto a lo que ha implicado este incremento en el tipo de cambio, en el dólar, la afectación que está viviendo la economía mundial, producto justamente del coronavirus, de lo que estábamos hablando más temprano, cómo afecta esto en la economía local, las exportaciones, cómo puede impactar en el Producto Bruto Interno, de qué manera esto va a generar alteraciones a la economía uruguaya. De todos estos temas vamos a estar hablando a partir de este momento con Gabriela Mordecki, economista, directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Gabriela, gracias por acompañarnos, como siempre, un gusto recibirte. Bueno, gracias a ustedes también. Bueno, ¿por dónde empezar? Hay tanto para hablar, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Comencemos con el tema tarifas. Ayer, bueno, se conoció efectivamente la decisión del Poder Ejecutivo de aumentar las tarifas a partir del 1 de abril, con una decisión de prorrogar o por lo menos esperar para el tema combustibles. Sí, sí. Hay un anuncio y ahora hay datos concretos, números concretos de incremento. Esto implica que si uno ve los últimos 12 meses móviles del IPC, estarían por encima. Si uno toma como referencia el último ajuste, estarían un poco por debajo. ¿Cómo has visto estos anuncios? Sí, bueno, yo creo que no es esa el énfasis, que no importa, me parece, si es un punto más, un punto menos, que la inflación, porque lo que el gobierno está diciendo es que ellos lo toman en función de los costos de las empresas que no los conocemos, o sea, eso es una cuenta que hace el OPP y el Ministerio en función de los datos que han obtenido de la gestión de las empresas públicas. Igual era algo que ya se había anunciado, es una discusión que viene desde enero, cuando el gobierno anterior decide no aumentarlas. Y bueno, la situación además se agravó por todo lo que está sucediendo en el mundo y el impacto que tenemos ahora y que no sabemos que vamos a tener en breve, en una semana. ¿Incertidumbre es la palabra que manejan ustedes? Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo que hay es muchísima incertidumbre, pero es una incertidumbre que el único camino que tiene es a empeorar, digamos. No se vislumbran como en ese horizonte, y a pesar de que es incierto, la incertidumbre es cuánto nos va a pegar en lo negativo. No hay nada, o sea, no sé cuánto va a durar, tampoco se sabe. El primero que empezó con los problemas, digamos, de salud fue China, que bueno, ahora parecería que se está estabilizando, pero lejos está de salir. Y bueno, y los países europeos, empezó Italia, ahora España, y bueno, cómo va a seguir y cómo está llegando a América Latina y las medidas que se están tomando. Gabriela, sin salir del tema tarifas públicas, perdón, la inflación registrada hasta ahora era de 8 y algo. Tenemos una inflación de 8 y algo, que no mide o registra impacto de incremento de tarifas, que ahora sí, seguramente abril, cuando conozcamos el dato de abril en mayo, va a reflejar ese incremento de tarifas. Claro, yo creo ¿Qué puede pasar con la inflación? Además, agregando una adicional que es la sequía. Yo creo que hay otro punto que es el dólar, que es lo que primero va a pegar ahora en la inflación de marzo, ¿no? Que el dólar subió, pegó un salto muy fuerte y eso tiene un impacto directo en el IPC, debido a que hay una cantidad de precios que están directamente en dólares, ¿no? Automóviles, celulares, computadoras, no sé, todo lo que consumimos que está en dólares. Bueno, ahí el precio se ajusta automático y luego a través de los precios de los insumos, que eso va a pegar no en marzo, sino en abril. Entonces, marzo además es un mes que recoge los aumentos del inicio de las clases, que bueno, que a veces ya en febrero empiezan a aparecer las cuotas de los colegios, etcétera. Pero además el incremento de otras tarifas que, digamos, que están asociadas a que los chicos empiezan a ir a clases. Entonces marzo en general siempre tiene una base, a eso hay que sumarle esto, y en abril, claro, van a aparecer las tarifas y otros imponderables que estamos viendo. La inflación este año, entonces seguramente va a ser más elevada
lo que habíamos pensado capaz que en las proyecciones a fin de año, ¿no? El límite, bueno, nosotros en Uruguay tenemos una franja para la inflación que va supuestamente entre 3 y 7%. Sin embargo, la inflación está, como tú lo mencionaste, por encima ya hace tiempo. Pero seguramente la inflación va a llegar cercana al 10, no sé, estamos revisando nuestras estimaciones, pero es por ahí que estamos pensando, siendo relativamente optimistas en el sentido de que las cosas no van digamos, a irse más allá de esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué se espera en materia de empleo y desempleo? Tuvo una levísima suba recientemente, pero bueno, con este contexto internacional del COVID, temas que se suspenden, ¿no? Que hablábamos antes del comienzo de la nota, hay trabajos que seguramente, al menos de forma temporaria, podrían perderse. Sí, bueno, es un agregado, digamos, a tener en cuenta, relevante para este contexto que viene escribiendo. Sí, seguramente. El mercado, digamos que lo que teníamos hasta ahora, para nosotros poder mirar el mercado de trabajo, lo fundamental es qué le va a pasar al PIB. Las proyecciones, sin esta situación, eran que Uruguay tenía como una base de crecimiento que la daba el inicio de las obras vinculadas a UPM2 y al ferrocarril central y todo lo que tenía alrededor. Habían estimaciones en alrededor del 2% más o menos de crecimiento. Sin embargo, ya eso se está revisando porque hay un impacto negativo de esta caída de la actividad mundial. Ya las exportaciones en febrero muestran una caída por China, que es nuestro principal socio comercial. Y eso, digamos, es como lo primero. Luego, todo lo que va a aparecer en términos de cancelación, bueno, ya hay, ¿no? De vuelos, de congresos, de relación internacional. Bueno, eso seguramente afectará una cantidad de servicios conexos, de cosas que están ahí. Y bueno, a partir de eso, cómo se va a evolucionar. Es que es muy difícil digamos, de hacer previsiones porque no existe como nada similar que uno diga, esto va a ser parecido a lo que pasó en tal momento. Entonces, bueno, podemos hacer una apreciación. Hay algunas encuestadoras internacionales que están haciendo encuestas, no sé, semanales sobre qué es lo que los economistas piensan, qué le va a pasar al PIB de cada uno de sus países, a la economía, para poder hacer como, ¿no? El Fondo Monetario salió a revisar, y los organismos internacionales están todo el tiempo revisando a la baja el crecimiento económico. Salió ahora Brasil, el gobierno corrigió a la baja el crecimiento. Y bueno, todo esto implica, por supuesto, en el mercado de trabajo, ¿no? Y sí, es menos empleo que se genera. La tasa ahora que apareció enero fue 8,5, el desempleo similar al mes anterior y bueno, prácticamente igual a un año atrás. O sea, esa era la situación que teníamos antes de que apareciera todo esto. Entonces, de ahí, y sí, empeorará. Febrero seguramente no van a aparecer demasiados impactos, pero en la medida que esto avance y que, bueno, no sé, se suspendan. Además de eso, estamos viendo en otros lugares que están suspendiendo las clases, ¿no? Sí, acá cerquita, en Paraguay, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Claro, bueno, Paraguay igual tiene otro problema que es el dengue, ¿no? Claro. Que ese es otro problema que Uruguay también acaba de aparecer, ¿no? En Salta, el segundo caso autóctono. Capaz que le estamos dando menos importancia porque no es un tema mundial, pero desde el punto de vista sanitario también es importante. Y bueno, todas estas cosas seguramente van a impactar a la baja, digamos, a la baja en el PIB y al alza en el desempleo de todas nuestras proyecciones. Ya en general la gente, ¿no? Están empezando a revisar los datos, pero sí, nada de esto son buenas noticias. Y lo que, digamos, un paquete fiscal en este momento, como veníamos hablando, aumento de tarifas, recortes de gastos, aumentos de impuestos, bueno, tiene un impacto en principio también negativo, ¿no? Ahora, con respecto a eso, Gabriela, voy a proponer algo que normalmente con los economistas no hacemos. A los economistas les preguntamos del futuro.
Y ellos realizan sus evaluaciones de acuerdo a cómo viene la situación y después esas evaluaciones coinciden o no coinciden con otros factores de la realidad, como puede ser este coronavirus, que es impredecible. Yo voy a proponer hablar con el diario del lunes, que es mucho más fácil, es decir, con las noticias ya vistas. La pregunta es, nosotros, los uruguayos, estábamos habituados a un aumento de tarifas en enero, por debajo del IPC normalmente. En los últimos años. Los últimos años siempre estuvo un poquitito por debajo del IPC, pero tuvimos aumentos de tarifas. Si hubiéramos tenido esos aumentos de tarifa tal y como lo veníamos realizando, si además tomamos en cuenta que a nivel regional hubo devaluaciones de nuestros socios principales, lo que seguramente hubiera llamado a tener o que intervenir el Banco Central en la cotización del dólar o permitir de alguna manera equipararse a lo que estaba sucediendo en la región o acercarse a lo que estaba en la región. El índice de desempleo es en realidad un índice de desempleo que nos habla de lo que sucedió en enero, no es la fotografía de marzo, es la fotografía de enero. La pregunta es, por eso digo, con el diario del lunes, con un 4 y pico de déficit fiscal, ¿qué hubiera tenido que hacer el gobierno que fuera si se encontraba con esa situación en este momento? O sea, la pregunta concreta es, ¿en qué hubiera cambiado si las tarifas se hubieran aumentado en enero? ¿Hubiera sido tan distinto el panorama económico? ¿O mirando lo que sucedió hay cosas que son inevitables? ¿O había cosas que se podían evitar? Sí, bueno, lo que pasa es que detrás de, digamos, para responder, hay una cuestión política en realidad en este ajuste o no ajuste de tarifas. Si no se hubieran ajustado y hubiéramos seguido sin ajuste de tarifas, bueno, seguramente el resultado del sector público no podría haber mejorado por ese lado, porque bueno, claro que ahora hay muchos dentro de las empresas públicas que afirman, ¿no? Las autoridades salientes, que no era necesario, que hubo, ¿no? Bueno, ANCAP no las han ajustado, que fue el que estuvo más ahí en discusión, ¿no? Porque es además donde hubo un déficit muy grande y que se revirtió en los últimos 2 años con superávits. Entonces, bueno, hay que analizar el aporte, además de, o sea, hay como distintos factores. Lo que recibe el fisco es el resultado de las empresas públicas, ¿no? Y bueno, el Estado es el dueño de las empresas y bueno, como dueño tiene derecho a recibir una ganancia, ¿no? Que luego aplica en lo que el gobierno decida, ¿no? Cuál es digamos, su modelo objetivo y cuál es tu prioridad, mejorar la distribución del ingreso, mejorar entonces esos ajustes se aplicarán. No, ahora esa era una cuestión muy cuestionada justamente por el actual gobierno y entonces oposición, ¿no? De que con las empresas públicas se financiaban otras cosas. Bueno, pero es que ahora pero es lo que sucede igual, porque ahora con estas, ¿qué es lo que se hace? Se aumentan algunas cosas y se mantienen otras. ¿Qué se mantienen? Lo que dijeron son los subsidios a los productores, ¿no? Algunas no necesidad, ¿no? Devolución de impuestos vinculados al consumo de combustibles, ¿no? De energía, digamos, de energía, electricidad también. Bueno, ahí es que hay una transferencia. O sea, en economía lo que uno tiene que pensar es que nada se crea de la nada. Lo que existen son transferencias. ¿Quiénes transferimos? Los que pagamos tarifas más altas hacia los que reciben estos beneficios. Entonces es toda la sociedad hacia los productores. Pero hay uno que está esperando comer que se llama déficit fiscal. Hay uno que está esperando comer, ese no se beneficia, porque digo, no es un beneficio directo. La pregunta es, porque quiero entender, esto va de mí, ¿no? Va absolutamente de mí, no le involucren a Gabriela. Yo quiero entender el verso del déficit fiscal. A ver, para unos el déficit fiscal no se puede sostener en un casi 5%, 4,6, 4,7, 4,9. 4,9, métale la cifra que quiera. No se puede sostener. Sí. ¿Cómo lo bajamos? La pregunta en este caso sería, Gabriela, si yo no aumento las tarifas,
en este momento, en el mes de marzo, las dejo correr hasta enero del año que viene, Sí. ¿aumento el déficit fiscal, sí o no? Bueno, depende de lo que le pase al resto de la economía. O sea, por eso decía, las tarifas son un punto pequeño de aporte, o sea, no las tarifas, el resultado de las empresas públicas, porque las tarifas las recaudan las empresas, ¿no? Y depende de los costos y cómo eso se gestione, para que eso tenga un impacto. Depende de lo que sucede. Digo, no he visto, por ejemplo, las tarifas de Antel, que aumentaron. Hay algunos sectores en los que Antel es monopólico, ¿no? Internet. Y vamos a pagar más con Internet, todos no tenemos opción. Capaz que hay gente que, no sé, dejará de pagar porque no lo puede, pero en general ese es un costo, eso sí, va a aumentar. Ahora, ¿qué va a pasar con la telefonía celular? ¿No? Ahí hay competencia. Entonces, supongamos que si uno aumenta, hay una parte de la población que se cambia. Bueno, no va a tener efecto, o sea, eso se va... Luego, en otras tarifas, bueno, la electricidad aumenta. Bueno, capaz que la gente se pone a ahorrar más. O sea, eso no se puede afirmar que el aumento directamente va a impactar en una mejora de la recaudación, justamente porque además estamos en un periodo, como decíamos antes, de mucha incertidumbre, donde la gente no sabe si va a mantener el trabajo o no lo va a mantener. Entonces, ahorrar, volverse más cauteloso con los gastos. El dólar además está subiendo mucho. Y entonces toda esa parte de gastos que uno tiene asociado al costo en dólares se posterga, ¿no? Si pensabas, no sé, cambiar el celular o cambiar ya, digamos, el auto para gente ya de ingresos más altos, seguramente eso va a caer estrepitosamente. Entonces, por ese otro lado caen otras recaudaciones. Entonces, por eso yo decía que un paquete fiscal en un momento en el que la economía está cayendo, como que del punto de vista de no es lo recomendable. ¿Por qué? Y bueno, porque, digamos, profundiza en vez de ayudar a que la economía pase mejor este momento de fuerte impacto. Humberto, sí. No voy a responder tu pregunta, pero en la charla que estamos desarrollando, un poco ayuda a entender también. Tenemos 360 y pico de mil funcionarios públicos. Perdón, me corrijo. Casi 370.000 vínculos con el Estado. Porque en algunos casos una misma persona tiene más de un vínculo con el Estado. El 1 de enero se incrementaron los salarios públicos. Sí. Un ajuste en torno del 9%. En algún caso, 8,5. por eso, o sea, Como número redondo. Sí. Ahí ya tenés una explicación del por qué hay que alinear desde el punto de vista tarifario, porque buena parte del costo de las empresas públicas tienen el componente de los recursos humanos. Claro, pero esto no asegura cambiar la estructura, digamos, deficitaria. Bueno, No, pero si no te adecuás a eso, generás un déficit. Mayor. Bueno, claro, lo que pasa es que hay muchas otras variables. Depende en qué sectores del Estado, ¿no? Las empresas públicas en general, si bien el costo salarial es importante, para muchas de ellas, donde hay insumos importados, sobre todo, que Sí, son claro, como bueno. fuerte, También impacta el dólar, obviamente. impacta el dólar y el precio del insumo, ¿no? Que está, ¿no? Claro, ANCAP justo fue la que no aumentó, que es donde está... Bueno, eso te quería preguntar. Ayer escuchaba una entrevista que le hacían al economista Ignacio Muncho sobre todo esto, ¿no? O sea, este análisis que se está dando a nivel de lo que pasa a nivel doméstico y también lo que está pasando a nivel del mundo con el tema dólar y con el tema petróleo. Y él decía, más allá de todo lo que estamos, hay una oportunidad con el tema petróleo. La guerra de precios que hay a nivel de petróleo está haciendo que el petróleo se haya sumergido y eso es una buena oportunidad también para Uruguay. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, sí, yo lo escuché, pero me parece que hay que tratarlo con mucho cuidado, como es lo mismo, ¿no? ¿Ponderarías más esa opinión, digamos? Y bueno, porque uno no puede mirar una cosa pequeña. Claro, bajó el precio del petróleo, pero lo mismo sucedió cuando fue en 2008 la crisis de la Lehman Brothers. De Lehman Brothers. El petróleo llegó a 30 y a alguien le pareció que era una buena noticia. O sea, en el momento que todo se derrumba, me parece que tomarlo como una buena noticia es como no mirar el panorama completo, ¿no? Sí, también mencionó que bajaron las tasas de interés, que era una gran oportunidad.
digo, me parece que las tasas de interés están bajando porque justamente los capitales están yendo todos para los títulos de Estados Unidos y para tratar de frenar esa, ¿no? Y que la inversión se mantenga, han estado bajando las tasas, pero sin embargo, el inversor, ¿qué es lo que le va a importar? No, yo voy a esperar, no me importa. O sea, me parece que ese es un razonamiento muy cortoplacista que no mira además la imagen completa de lo que está pasando. Es más fácil que te pida los números del 5 de oro para el domingo que me digas cuánto va a estar el dólar a fin de año, ¿no? No, bueno, sí, ninguna de las dos cosas. Es impredecible. El dólar, y bueno, y sí, porque justamente era lo que yo comentaba al principio de esto que está pasando con el coronavirus, es que no se sabe hasta dónde va a llegar, pero básicamente el dólar tiene el impacto de la fuerte caída de la demanda mundial y este refugio que buscan los capitales en algunas divisas más seguras o títulos de deuda de Estados Unidos. Entonces, por ese lado, es como difícil de saber. ¿Uruguay tendría más posibilidades de suavizar esos cambios? ¿Los cambios de qué? De los cambios del dólar, la suba del dólar a través de la acción del Banco Central. Bueno, en general, cuando hay momentos, digamos así, de shocks fuertes, digamos, intervenir fuerte a veces implica perder plata sin sentido, porque es como que no es algo que el gobierno puede decir, no, esto fue por tal cosa y acá se termina, entonces yo intervengo para que el salto no sea demasiado alto. Bueno, ahora han intervenido muy levemente como para dar alguna señal de que están atentos, pero cambiar la tendencia, eso en general nunca. Otra cosa, cuando fue lo de la crisis 2008, también el gobierno lo dejó libre al dólar. Y bueno, porque a ver hasta dónde llegaba fue como 3 meses en aquel momento, como desde, ¿no? Fue en septiembre y esto terminó como en diciembre, enero de 2009. Bueno, no sé, digamos, a este gobierno lo que pasa es que lo agarró asumiendo, ¿no? Entonces, el inicio fue como complejo, no hay autoridades, no hay... ¿no? Y yo creo que eso también genera falta de experiencia, falta de equipos formados para estar adentro de la cocina, digamos, por ejemplo, del Banco Central, de todo. Yo creo que ahí es una de las cosas que uno vio, ¿no? Como que al principio no hicieron nada, pero yo creo que tampoco es algo... como que hubiera sido por ese lado, me parece que no hay como que anticiparse a tomar alguna decisión más drástica, porque bueno, también son recursos que el Estado tiene y vende dólares, compra, bueno, gana, pierde, ahí es.